La última cena. Anuncio de la traición de Judas. Jesús y los suyos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. El Salvador con los 12 apóstoles en la sala del cenáculo. Natanael con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Otros 12 tenían a su cabeza a Eliacim, hijo de Cleofás y de María, hija de Elí. Había sido discípulo de San Juan Bautista. Se mataron para ellos 3 corderos en el templo. Había allí un 4º cordero que fue sacrificado en el cenáculo. Este es el que comió Jesús con los apóstoles. Judas ignoraba esta circunstancia. Continuamente ocupado en su trama, no había vuelto cuando el sacrificio del cordero. Vino pocos instantes antes de la comida. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue muy tierno. Se hizo en el vestíbulo del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos estaban allí cantando el Salmo 118. Jesús habló de una nueva época que comenzaba. Dijo que los sacrificios de Moisés y la figura del Cordero Pascual iban a cumplirse, pero que por esta razón el cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, y que iban a salir verdaderamente de la casa de servidumbre. Los vasos y los instrumentos necesarios fueron preparados. Trajeron un cordero pequeñito, adornado con una corona, que fue enviado a la Santísima Virgen al sitio donde estaba con las santas mujeres. El cordero estaba atado con la espalda sobre una tabla por el medio del cuerpo. Me recordó a Jesús atado a la columna y azotado. El hijo de Simeón tenía la cabeza del cordero. El Señor lo picó con la punta de un cuchillo en el cuello, y el hijo de Simeón acabó de matarlo. Jesús parecía tener repugnancia de herirlo. Lo hizo rápidamente, pero con gravedad. La sangre fue recogida en un baño y le trajeron un ramo de hisopo que mojó en la sangre. Enseguida fue a la puerta de la sala, tiñó de sangre los 2 pilares y la cerradura, y fijó sobre la puerta el ramo teñido de sangre. Después hizo una instrucción y dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador pasaría más lejos, que debían adorar en ese sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado, él mismo, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar y que durarían hasta el fin del mundo. Después se fueron a la extremidad de la sala, cerca del hogar donde había estado en otro tiempo el arca de la alianza. Jesús vertió la sangre sobre el hogar y lo consagró como un altar. Seguido de sus apóstoles, dio la vuelta al cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Todas las puertas estaban cerradas mientras tanto. El hijo de Simeón había ya preparado el cordero. Lo puso en una tabla. Las patas de adelante estaban atadas a un palo puesto al revés. Las de atrás estaban extendidas a lo largo de la tabla. Se parecía a Jesús sobre la cruz, y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos traídos del templo. Los convidados se pusieron los vestidos de viaje que estaban en el vestíbulo, otros zapatos, un vestido blanco parecido a una camisa y una capa más corta de adelante que de atrás. Se arremangaron los vestidos hasta la cintura. Tenían también unas mangas anchas arremangadas. Cada grupo fue a la mesa que le estaba reservada. Los discípulos en las salas laterales, el Señor con los apóstoles en la del cenáculo. Según puedo acordarme, a la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor. Al extremo de la mesa, Bartolomé, y a la vuelta, Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo. Al extremo de la izquierda, Simón, y a la vuelta, Mateo y Felipe. Después de la oración, el mayordomo puso delante de Jesús sobre la mesa el cuchillo para cortar el cordero, una copa de vino delante del Señor, y llenó 6 copas, que estaban cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles bebían 2 en la misma copa.
El Señor partió el cordero. Los apóstoles presentaron cada uno su pan y recibieron su parte. La comieron muy deprisa, con ajos y hierbas verdes que mojaban en la salsa. Todo esto lo hicieron de pie, apoyándose solo un poco sobre el respaldo de su silla. Jesús rompió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra. Trajeron otra copa de vino y Jesús decía: «Tomad este vino hasta que venga el reino de Dios». Después de comer cantaron. Jesús rezó o enseñó, y habiéndose lavado otra vez las manos, se sentaron en las sillas. Al principio estuvo muy afectuoso con sus apóstoles, después se puso serio y melancólico y les dijo: «Uno de vosotros me venderá, uno de vosotros, cuya mano está conmigo en esta mesa». Había solo un plato de lechuga. Jesús la repartía a los que estaban a su lado y encargó a Judas, sentado enfrente, que la distribuyera por su lado. Cuando Jesús habló de un traidor, cosa que espantó a todos los apóstoles, dijo: «Un hombre cuya mano está en la misma mesa o en el mismo plato que la mía», lo que significa uno de los 12 que comen y beben conmigo, uno de los que participan de mi pan. No designó claramente a Judas a los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que indicaba la mayor intimidad. Sin embargo, quería darle un aviso, pues que metía la mano en el mismo plato que el Señor para repartir lechuga. Jesús añadió: «El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero desgraciado el hombre que venderá al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido». Los apóstoles, agitados, le preguntaban cada uno: «Señor, ¿soy yo?», pues todos sabían que no comprendían del todo estas palabras. Pedro se recostó sobre Juan por detrás de Jesús y por señas le dijo que preguntara al Señor quién era, pues habiendo recibido algunas reconvenciones de Jesús, tenía miedo que le hubiera querido designar. Juan estaba a la derecha de Jesús y, como todos, apoyándose sobre el brazo izquierdo, comía con la mano derecha. Su cabeza estaba cerca del pecho de Jesús. Se recostó sobre su seno y le dijo: «Señor, ¿quién es?». Entonces tuvo aviso que quería designar a Judas. Yo no vi que Jesús se lo dijera con los labios: «Este a quien le doy el pan que he mojado». Yo no sé si se lo dijo bajo, pero Juan lo supo cuando el Señor mojó el pedazo de pan con la lechuga y lo presentó afectuosamente a Judas, que preguntó también: «Señor, ¿soy yo?». Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta en términos generales. Era para los judíos una prueba de amistad y de confianza. Jesús lo hizo con una afección cordial, para avisar a Judas sin denunciarlo a los otros, pero éste estaba interiormente lleno de rabia. Yo vi durante la comida una figura horrenda sentada a sus pies y que subía algunas veces hasta su corazón. Yo no vi que Juan dijera a Pedro lo que le había dicho Jesús, pero lo tranquilizó con los ojos. Lavatorio de pies. Se levantaron de la mesa y mientras arreglaban sus vestidos según costumbre para el oficio solemne, el mayordomo entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que trajera agua al vestíbulo y salió de la sala con sus criados. De pie en medio de los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo decir con exactitud el contenido de su discurso. Me acuerdo que habló de su reino, de su vuelta hacia su Padre, de lo que les dejaría al separarse de ellos. Enseñó también sobre la penitencia, la confesión de las culpas, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que esta instrucción se refería al lavatorio de los pies. Vi también que todos reconocían sus pecados y se arrepentían, excepto Judas. Este discurso fue largo y solemne. Al acabar Jesús, envió a Juan y a Santiago el menor a buscar agua al vestíbulo, y dijo a los apóstoles que arreglaran las sillas en semicírculo. Él se fue al vestíbulo y se puso y ciñó una toalla alrededor del cuerpo. Mientras tanto, los apóstoles se decían algunas palabras y se preguntaban entre sí cuál sería el primero entre ellos, pues el Señor les había anunciado expresamente
que iba a dejarlos y que su reino estaba próximo, y se fortificaban más en la opinión de que el Señor tenía un pensamiento secreto y que quería hablar de un triunfo terrestre que estallaría en el último momento. Estando Jesús en el vestíbulo, mandó a Juan que llevara un baño y a Santiago un cántaro lleno de agua. Enseguida fueron detrás de él a la sala en donde el mayordomo había puesto otro baño vacío. Entró Jesús de un modo muy humilde, reprochando a los apóstoles con algunas palabras la disputa que se había suscitado entre ellos. Les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor, que debían sentarse para que les lavara los pies. Se sentaron en el mismo orden en que estaban en la mesa. Jesús iba del uno al otro y les echaba sobre los pies agua del baño que llevaba Juan. Con la extremidad de la toalla que lo ceñía los limpiaba. Estaba lleno de afección mientras hacía este acto de humildad. Cuando llegó a Pedro, éste quiso detenerlo por humildad y le dijo: «Señor, ¿vos lavarme los pies?». El Señor le respondió: «Tú no sabes ahora lo que hago, pero lo sabrás más tarde». Me pareció que le decía aparte: «Simón, has merecido saber de mi Padre quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Tú solo lo has confesado expresamente, y por eso edificaré sobre ti mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi fuerza acompañará a tus sucesores hasta el fin del mundo». Jesús lo mostró a los apóstoles diciendo: «Cuando yo me vaya, Él ocupará mi lugar». Pedro le dijo: «Vos no me lavaréis jamás los pies». El Señor le respondió: «Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro añadió: «Señor, lavadme no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús respondió: «El que ha sido ya lavado no necesita lavarse más que los pies, está purificado en todo el resto. Vosotros, pues, estáis purificados, pero no todos». Estas palabras se dirigían a Judas. Había hablado del lavatorio de los pies como de una purificación de las culpas diarias, porque los pies, estando sin cesar en contacto con la tierra, se ensucian constantemente si no se tiene una grande vigilancia. Este lavatorio de los pies fue espiritual y como una especie de absolución. Pedro, en medio de su celo, no vio más que una humillación demasiado grande de su maestro. No sabía que Jesús al día siguiente, para salvarlo, se humillaría hasta la muerte ignominiosa de la cruz. Cuando Jesús lavó los pies a Judas, fue del modo más cordial y más afectuoso. Acercó la cara a sus pies, le dijo en voz baja que debía entrar en sí mismo, que hacía un año que era traidor e infiel. Judas hacía como que no le oía y hablaba con Juan. Pedro se irritó y le dijo: «Judas, el Maestro te habla». Entonces Judas dio a Jesús una respuesta vaga y evasiva como: «Señor, Dios me libre». Los otros no habían advertido que Jesús hablaba con Judas, pues hablaba bastante bajo para que no le oyeran, y además estaban ocupados en ponerse su calzado. En toda la pasión, nada afligió más al Salvador que la traición de Judas. Jesús lavó también los pies a Juan y a Santiago. Enseñó sobre la humildad. Les dijo que el que servía a los otros era el mayor de todos, y que desde entonces debían lavarse con humildad los pies los unos a los otros. Enseguida se puso sus vestidos. Los apóstoles desataron los suyos, que los habían levantado para comer el Cordero Pascual.